Soy Pilar Núñez, yo trabajo en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense y es un museo que depende de la Xunta. Yo también me pasó un poco como Fernanda, yo hice arte y museología, no tenía la docencia como mi principal vía de salida, prefería otros caminos. Y bueno, lo que tienes, yo lo que os aconsejo es que estéis abiertos a muchas posibilidades, porque lo que a priori a lo mejor no os gusta, luego sí que os acaba gustando. Yo fue un mundo que me cerré y a lo mejor ahora no me hubiera importado dedicarme a ese. En cualquier caso os forméis, que, como os decía también Reyes, cuantas más actitudes y aptitud tengáis, mejor. Es un mundo que a priori parece que está muy limitado, la historia, y para nada. Tenéis un campo amplísimo de posibilidades. Lo importante es quizá conocerlas, ¿no? Y llegar a ellas, que a veces no las conocemos. No sé qué pasa, si no me sube la presentación. Bueno, os sigo contando, un poco así. Lo que os decía, muy importante la formación. Por ejemplo, con la Universidad de Vigo tenemos un convenio para los museos, para el Museo Arqueológico, con la Xunta, para hacer prácticas. Entonces, tanto los de máster como los de grado, tenemos el convenio con la Universidad de Vigo y la de Santiago, y podéis acceder así al museo y ver un poco cómo se trabaja en el museo y vosotros mismos participar de ese trabajo, porque se os va a dar trabajo similar de un técnico, iniciándoos un poco en el tema. Luego también, por ejemplo, con la Universidad de Santiago tenemos la oficina de voluntariado, que no sé si en la Universidad de Vigo la tenéis, y es otro camino que en este caso es con voluntarios, que simplemente vienen unas horas, normalmente son una serie de días, y un poco también se inician en lo que es el trabajo del museo. Y por último, los contratos. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación y os voy un poco diciendo cómo va el tema. A ver, el Museo Arqueológico, como os decía, bueno, es el que está en la Plaza Mayor, ahora mismo lo tenemos en obras, llevamos 20 años cerrados, el museo cerró para remodelarse y por distintas circunstancias pues quedó la obra parada. Compartíamos edificio con el archivo ahora ya está en San Francisco, supongo que lo conocéis, y ahora mismo están las obras del museo en marcha. Nosotros, mientras, el personal técnico, nos trasladamos a otro recinto en la Carballeira y mantenemos una pequeñita sala abierta, que es esta que podéis ver en pantalla, que está en San Francisco, al ladito del claustro, donde tenemos una selección de esculturas que podéis ver, que van desde la época del bronce al barroco, por tener una pequeña ventana abierta al público, y ahí permanece. Nosotros estamos en la Carballeira, como os decía, donde está el instituto. Este es el edificio. Se trasladaron los fondos del museo, la biblioteca y el laboratorio de restauración, y ahí seguimos trabajando los técnicos, catalogando los fondos. La base de datos que disponemos para la catalogación se llama Domus. Esta es la ventana de inicio. Como os hablaba de formación, bueno, pues tanto prácticas como voluntariados permiten pues manejar estas herramientas, como Domus, para un posible perfil profesional. Si os dedicáis a esto, ya la conocéis, en muchas ofertas de trabajo pues es una herramienta que podéis incluir, que la conocéis. Esta es la ficha, un modelo de ficha que veis aquí. Vais viendo los ítems que tenemos que cumplimentar. ¿Lo veis bien? Yo no sé si estáis viendo bien la pantalla. Sí, se ve correctamente. Vale, pues ahí veis, por ejemplo, que tenemos que ir introduciendo los datos de cada pieza, con su procedencia, su material, sus medidas. Tiene distintas ventanas, esta base de datos, esta es una, esta sería otra. Bueno, aquí veis otra pieza también, donde metemos descripción, una clasificación razonada, bueno, todos los datos que como técnicos tenemos que ir incorporando. De muchas piezas no tenemos toda la información, pero siempre procuramos que sea lo más amplia posible. Aquí veis cómo, esta es mi mesa de trabajo, cómo clasificamos el material. Nosotros, al ser un museo arqueológico, que también tenemos sección de Bellas Artes, recibimos todas las intervenciones que se producen en la provincia y además luego hallazgos casuales o donaciones de gente que tenía bienes en casa.
Por ejemplo, en este caso son bienes que entraron por excavación y bueno, los arqueólogos cada vez los entregan mejor, la verdad es que los traen totalmente clasificados, la memoria perfectamente elaborada, que nos facilita muchísimo el trabajo, porque ellos como investigadores ya nos dan mucha información, o sea, los materiales ya traen en muchos casos la sigla, la procedencia en el estrato en que se encontró, incluso clasificada, estudiada ya y fotografiada. Nosotros le damos el último paso de meterla en esas fichas de domos y clasificarla en unas cajas que tenemos en el museo según el material del que están hechos, porque ya sabéis que todo el museo tiene unas condiciones de conservación muy importantes para conservar los materiales, pero claro, hay materiales que son más delicados, por ejemplo la cerámica y la piedra un poquito menos, los vidrios, las cuentas de collar, monedas, metales, claro, ya tienen, ya van en este tipo de cajas como más aparte y más delicadas, más cuidadas. Van a contactos, a estanterías reforzadas y todas las piezas están topografiadas para poder ser localizadas, fundamental, la conservación y tenerlas bien controladas. Bueno, esto es un poco por presentaros un poco cómo es mi trabajo, para que vayáis viendo un poco el mundo de los museos, que yo entiendo que a veces el museo pensamos que es un lugar de exposición, pero para que veáis un poco todo lo que hay detrás. Los almacenes, por supuesto, que ahora ya son visitables en muchos museos. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Cibran de Las como un organismo dependiente de nosotros, el Centro de Interpretación, científicamente. Y, por ejemplo, ahora que empezamos con las obras y se nos complicó el tema de guardar ciertos materiales voluminosos, de piedra y tal, que no teníamos capacidad ahora en el edificio donde estamos para ubicarlos, y se trasladaron a San Cibrán de Las. Se creó un almacén visitable que os invito a conocer y podéis allí ver pues fondos del museo que ahora mismo podéis ver allí. En este caso veis ahora en la pantalla los peines que se utilizan para guardar las pinturas. Como os decía, también tenemos Bellas Artes. Tenemos planeros que se guardan documentos en carpetas, pero cuando están enmarcados, pues las pinturas necesitan estar colgadas y ahí tenéis esas estructuras que se extraen y guardamos así las pinturas. Como podéis imaginar, nosotros ahora en el museo hay un director y somos 3 técnicos. Después hay personal de laboratorio y de biblioteca. Tres técnicas que estamos ahora haciendo todo este trabajo y que es totalmente insuficiente el personal. ¿Qué pasa? Hace falta que la administración dote de personal, luego gente que se va jubilando, no se cubren plazas, pero parece que hay una dinámica que pronto va a haber oposiciones, aunque, como hablaba Adolfo, que en la universidad no es como secundaria, son menos plazas, pero las va a haber y es cuestión de formarse y tener, si lo tienes claro, pues se puede optar a ellas. Aquí veis por ejemplo, otra de nuestras tareas es atender a la gente que nos pide tanto piezas como fotografías para investigación o para exposiciones. Entonces tenemos que tramitar unas solicitudes y gestionar esas colaboraciones, pues tanto de préstamo de imágenes o de fichas científicas como de las propias piezas. Luego eso supone una tarea aparte, que es gestionar los seguros, el transporte. A veces va una persona de nosotros con la pieza, si es una pieza delicada y necesita un correo que le llamamos, es acompañarla. Y eso también trae nuestras competencias. Hay una página, bueno, esta es nuestra página web, la del museo, que la llevo yo. Bueno, repartimos un poco las tareas. Hay tareas que son comunes, como la de catalogación de los bienes, y luego hay tareas que tenemos repartidas las técnicas, y a mí me toca un poco más la difusión, por eso también me tenéis aquí. Lo que es la página web, el Facebook, esta es nuestra web, podéis echar un vistazo en la red y le echáis un ojo. Es una web bueno, dinámica, pero no metemos contenidos todos los días. Tenemos una serie de contenidos fijos y luego de vez en cuando metemos contenidos. Por ejemplo, esto que veis ahora es fijo, es un acceso al catálogo de Madrid, de CERES, es el programa, donde estamos aglutinados casi todos los museos de España, y ahí vamos subiendo las piezas catalogadas para que podáis acceder a toda la información. Ahora mismo hay un porcentaje bastante amplio de las piezas que tenemos ahí subidas. Luego colaboramos también con exposiciones virtuales, como por ejemplo esta, que es Patrimonio Femenino, que también es del Ministerio. Cada año saca un tema. Aquí podéis ver el tema en este caso era la sexualidad femenina. Entonces ellos nos dan unas directrices, nosotros seleccionamos las piezas que pueden encajar en esas exposiciones y se suben a la red.
En este caso es otra participación a nivel internacional, que era una exposición virtual sobre marfiles. Nosotros contábamos con este marfil, que es muy interesante, y también colaboramos con esta exposición virtual. Un proyecto que se llevó hace años en el museo, que fue participado con la Fundación Barrié, fue la catalogación del patrimonio de la Alta Limia. Ahí quiero incidir también para llamar la atención a vosotros, porque en este caso, bueno, pues se estableció ese convenio del museo con la Fundación Barrié y se necesitó personal para hacer estas fichas. Nosotros, los técnicos del museo, no fuimos a la Alta Limia a hacer las fichas, sino que fue personal en ese momento de la universidad o personal, bueno, que estaba en otros ámbitos, pero preparado, recién licenciados, que se contrataron para realizar esta catalogación. Ellos fueron allí, hicieron las fotografías, hicieron las fichas y se elaboró, también lo tenemos colgado en la web, este catálogo que es muy interesante. Otras colaboraciones son con el patrimonio cultural, también colaboramos con nuestros fondos participando. Ahora en unos días, el 16 de noviembre, se va a celebrar este Día del Patrimonio Cultural. Nosotros vamos a colaborar también desde el museo y os llamo la atención porque el lunes vamos a subir una cosa a la web y a Facebook y bueno, que le echéis un vistazo porque bueno, va a haber ahí una pequeña atención a quien quiera visitarnos, ¿vale? Echadle un ojo el lunes. Bueno, esta es la web, como os decía, aquí vamos subiendo contenidos, un contenido que sube todos los meses es la pieza del mes. Nosotros, como os decimos, tenemos un trabajo de fondo que es de catalogación, que es silencioso, que es duro porque son muchas piezas y no damos abasto, pero también muy interesante, muy rico. Colaboramos con expertos de la universidad. Adolfo tiene venido Alba Antía, que también es arqueóloga, que nos tienen traído material y a veces también les consultamos cosas. Y luego tenemos lo que es la pieza del mes, que cada mes hacemos un trabajo de investigación, tanto el personal del museo como el personal externo, y se sube una pieza, se estudia y se sube una ficha virtual. Antes se hacía en papel, ahora solo virtual, y se hace una presentación. Debido al COVID, las presentaciones las tenemos paradas, porque como es con público, se está planteando si las hacemos en red, pero bueno, todavía no se decidió. Lo que sí se sube es la ficha virtual. Y como os digo, ahí también se invita a gente, pues expertos en cualquier tipo de materia, de una pieza que nosotros tengamos, a que colabore con nosotros. Ahí estamos abiertos a colaboraciones. Este próximo año, pues Alba nos va a hacer una pieza para esta pieza del mes. Esta es la ficha que se sube con una pequeña foto y es muy divulgativa, no queremos que sea algo extremadamente difícil y científico para expertos, sino que se trata de que la gente conozca los fondos del museo, entonces tratamos de hacerla lo más accesible posible y al mismo tiempo rigurosa. Esta es una pantalla de Facebook. Nosotros en Facebook solamente subimos contenidos nuestros, no metemos contenidos ajenos, sino que todo lo que metemos a Facebook es del museo. Lo llevo yo también, es un perfil que, bueno, nosotros por nuestra formación tampoco tenemos un perfil de community manager ni nada así, sino que tú vas aprendiendo poco a poco y vas metiendo lo que puedes, pero es importante que os forméis en todo este tipo de aspectos. Vosotros, bueno, por vuestra edad ya vais muy encaminados en esto, pero es muy importante porque los museos estamos demandando mucho este tipo de perfiles, este tipo de colaboraciones en los museos. Empieza a haber cada vez más comunicación en línea, en red, no solo las exposiciones, y son ventanas abiertas que se están potenciando mucho. Todo este tipo, se suben por parte de los museos, pues este tipo de informaciones, y se necesita la formación necesaria a veces para hacerlas. Bueno, las publicaciones habituales, el Boletín Auriense, que es una publicación histórica en el museo, donde también se abre a investigadores que quieran aportar el fruto de sus investigaciones en muchísimos campos, o sea, desde ciencias naturales hasta, bueno, cualquier tipo de publicación científica se envía al museo, se le da el visto bueno, se da unas directrices al autor, y os invito que si algún día pues tenéis algún tipo de investigación, pues si os interesa, es una publicación que compartimos a nivel tanto nacional como internacional con muchísimas instituciones, llega a muchas instituciones esta publicación.
y bueno, muy interesante. Y otras publicaciones que tenemos como catálogos de exposiciones. La Escola de Escultura es el catálogo de la sala que tenemos en San Francisco, otras exposiciones que se hicieron o catalogaciones como de moneda romana que tenemos en el museo, y sacamos la publicación recopilando todas las que teníamos. Estos son catálogos de exposiciones de todas las que hemos hecho. Como el museo está cerrado, no podíamos hacer las exposiciones en el propio museo, pero tenemos entidades que colaboran con nosotros y nos facilitan las salas. Aquí veis el traslado y el montaje por parte del personal del museo, de los bienes cuando van a exposiciones. Ahí estaba el restaurador. Y estos son pues algunos pantallazos de alguna exposición que hicimos en la Sala de Banca o en la de Valente en los últimos años. Para este tipo de exposiciones a veces también necesitamos personal y como decía, el museo pues a veces contrata para ciertas funciones a gente. En la ventana de arriba me veis a mí, estoy haciendo las visitas guiadas, pero en algunas ocasiones también se contrató, por ejemplo, a Seitura. Los hemos contratado para Begoña, nos tiene hecho los talleres del museo, o Martiño también colaboró con nosotros. Abajo veis en la ventana abajo veis a Cristina, que es una restauradora que restauró el cuadro de Parada Justel que tiene ahí, y ahí está presentando una serie de alumnos el fruto de su restauración. Y en otra ventana veis a Julio, el director del museo, presentando la pizza del mes, que la hacemos en San Francisco, y ya os digo, ahora mismo lo tenemos parado por culpa del COVID, pero bueno, a ver si se retoma. Luego está el Día de los Museos, que también tenemos una vez al año, el 18 de mayo, es el Día de los Museos, y se hacían talleres, conciertos, excursiones. Este año fue todo virtual, tuvimos una serie de actividades en red, y os invito a que también, que entréis en las ventanas del museo. Si queréis recibir información podéis contactar con nosotros para avisaros puntualmente de todas las actividades del museo. Este es el laboratorio de restauración que tenemos en el museo. La biblioteca, que está accesible a los estudiantes, es semipresencial porque es básicamente para investigadores, pero bueno, para cualquier persona que tenga una inquietud puede venir al museo y ser usuaria de nuestra biblioteca. Está en la Carballeira, contactáis con nosotros bien por correo o por teléfono y podéis venir sin problema, solicitar información, incluso por correos, sin tener que venir presencialmente. Si necesitáis cualquier revista o libro, pues se os facilita la información. Una tarea muy muy importante que estamos realizando ahora mismo desde el museo, pues claro, lo que os decía, estamos en obras. El museo va a abrir y estamos preparando la exposición que va a albergar el museo. Ya las tenemos realizadas, este es lo que se presentó al Ministerio, porque dependemos de la Xunta de Galicia y del Ministerio. Tenemos colección de ambas instituciones. Entonces ya estamos trabajando en las fichas, en las piezas que se van a exponer, cómo se van a exponer, sus cartelas, los textos, todo ese trabajo de fondo lo estamos realizando ahora para que el día que acabe la obra, la empresa que empieza a acometer la musealización de todos estos contenidos, nosotros le tengamos todo ya preparado para ofrecérselo y llevar a cabo ya el montaje, que en pocos años queremos que esté disponible. Bueno, os recopilo un poco lo que os comentaba. Estamos abiertos a las prácticas, podéis contactar con la universidad para venir, al voluntariado, si se os ofrece en la Universidad de Vigo, ya os digo, con la de Santiago sí lo tenemos, y luego los contratos, que puntualmente a veces el museo contrata pues restauradores o personal de catalogación, de documentación. Yo os invitaría a hacer estas prácticas, a contactar con el museo, a ser usuarios del museo. Sé que ahora mismo estamos en un momento difícil, pero es importante que os conozcamos, porque a veces el museo necesita perfiles de personas, y si no nos conocemos pues no podemos llamaros, no podemos acceder. Es verdad que no es una cosa masiva, que son cositas puntuales, pero tened inquietud de estar pendiente. Ahora mismo, por ejemplo, está Héctor Espino, está realizando su tesis doctoral y está acudiendo al museo a realizar sus investigaciones. Es una forma de conocer la institución, de conocer los fondos, de trabajar. Luego está el camino que fue el que yo seguí, pues el de las oposiciones. Posiblemente pronto las haya, porque necesitamos personal que para los museos, y pues la gente se jubila y es probable que hace años que no las hay, que se doten unas plazas. Os animo a que, si es un camino que elegís, que las preparéis bien
y en todo caso, si no se consigue la plaza, sí existen unas listas que sí que se suele acudir a ellas. Es muy importante ir a la oposición, porque son unos, por desgracia, por ejemplo, en las listas hay méritos que no están contando, pero el trabajo realizado sí, o al haber ido a la oposición. Entonces, esas listas son muy importantes porque a veces se acude a ellas para cubrir ciertas plazas. Yo, cualquier información que necesitéis, bueno, yo soy Pilar Mínez, pero cualquiera del museo, que sepáis que estamos abiertos a lo que podamos ofreceros de información. Estad atentos al DOGA, siempre que hablan estas listas de sustituciones, anotaos, y estar pendientes de todo este tipo de informaciones. Luego hay una serie de bolsas, de becas de la Xunta que salen una vez al año. Ahora mismo tenemos un becario que está realizando, estas becas son por 6 meses, normalmente programas por un año, otros 6 meses, y se suelen abrir por febrero o marzo, estás atentos al DOGA, las hay de archivos, de bibliotecas y de museos. Y esas becas, pues podéis, son como prácticas también, vais a trabajar con los materiales, vais a estar con nosotros, con los técnicos, y son muy interesantes. Aparte son remuneradas las becas y bueno, ya os digo, salen una vez al año, en febrero, por ahí, marzo. Vosotros mirad el DOGA, siempre. Yo creo que cuanto más estéis atentos a cualquier recurso que os pueda ofrecer, algún tipo de contacto con el trabajo, pues que lo hagáis. Y luego hay una serie de profesiones satélite, por así decirlo, que, como os decía, pues los guías, los restauradores, los gente de turismo, que acude a nosotros a veces, o nosotros acudimos a ellos para estar en contacto para trabajo. Por ejemplo, hace poco, pensando ya en el montaje del museo, vino al museo un técnico que se dedica a realizar vídeos, especialista en temas de patrimonio. Entonces contactamos con él un poco para que nos abra la mente y nosotras, mientras trabajamos pensando en cómo va a ser ese futuro museo que va a abrir, pensar un poco los recursos audiovisuales que vamos a necesitar. Y él nos decía pues cómo tenemos que pensar los contenidos para realizar ese vídeo. Y esa persona, ese tipo de personas, ese tipo de perfiles, de este chico, por ejemplo, era una persona que tenía una empresa de audiovisuales, que nosotros, llegado el momento, vamos a tener que contratar audiovisuales, y esa gente tiene normalmente documentalistas o expertos que le van a facilitar el trabajo que nosotros le vamos a requerir. O sea que es muy amplio el abanico de temas. Y bueno, creo que nada más, simplemente deciros que el museo, que no lo veáis como una institución cerrada, que ya veis que aquí Susana pues contactó con nosotros para abriros un poco esta ventana y que nos conozcáis, y que sepáis que por nuestra parte que encantados de que contactéis con nosotros, de que nos demandéis información y lo que podamos ayudaros, que aquí estamos. Nada más, simplemente daros las gracias por atenderme y espero, bueno, si tenéis alguna pregunta, luego pues encantada de si puedo ayudaros a responderla.